saludo muy especial una vez más para todas las personas que se conectan a Sanamente. El día de hoy les doy la bienvenida a nuestro programa, un espacio de bienestar emocional y salud mental, donde buscamos llegar a ustedes con temas e información importante. El día de hoy traemos una temática súper interesante y es el síndrome del quemado o síndrome de burnout. Entonces, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa que llega a ustedes a través de nuestra política pública de salud mental. Para nuestro tema del día nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de la psicóloga Julia Alejandra Giraldo Gómez. Ella es especialista en psicología organizacional y gerencia en salud ocupacional. Julie, bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo has estado? Hola Lisa, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Julie, vamos a empezar de una vez entrando en materia. Nuestro programa, que ha buscado ser muy cercano a la comunidad, siempre trata de llegar con diferentes temáticas donde las personas conozcan de temas de interés en salud mental y aprendan también sobre ellos, a manejarlos, a prevenirlos, porque somos creyentes fieles de que todas las personas somos responsables del cuidado de la salud mental de todos los que nos rodean. Entonces, por eso el día de hoy traemos este tema tan importante. Vamos a llamarlo el síndrome del quemado, en lenguaje muy conocido por todos, también conocido como el síndrome de desgaste del que cuida, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso, por qué traemos este tema, de qué se trata y por qué es importante que las personas conozcan de él. Bueno, Lisa, lo que pasa es que el síndrome del trabajador quemado es un síndrome que se ha presentado hace muchos años, pero por la pandemia hemos logrado entonces identificar que hay personas que tienen de pronto más conductas de riesgo, más situaciones de riesgo, precisamente por el desgaste que se vino presentando en los equipos de trabajo. Es muy notorio que el síndrome del trabajador quemado se presenta en una población específica, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en salud, que trabajan en contextos sociales complejos o también en los educadores. En la época de pandemia para ninguno fue un secreto que todos los profesionales de salud tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder dar cobertura a la situación que se estaba presentando, pero también pasó con el área de los docentes y con el área de los psicólogos, los trabajadores sociales y todos los que acompañábamos personas en esa época. Julie, o sea que uno podría decir que este síndrome, digamos que afecta principalmente a quienes cuidan, ¿cierto? Quien cuida al que cuida podría ser una de las características como importantes, porque tú acabas de mencionar personal de la salud, docentes, psicólogos, y vemos que las funciones de estas profesiones tienen que ver con el cuidado a otro ser humano de alguna u otra forma, entonces es como una de las características importantes. Hay un asunto importante ahí y es que generalmente quien cuida a otra persona tiene, digamos, unas condiciones emocionales y unos requerimientos emocionales muy altos. Entonces, si eres una persona que, por ejemplo, cuida a un enfermo, existe la posibilidad, así no seas enfermero, psicólogo ni trabajador social, pero existe una alta probabilidad que en algún momento te sientas muy desgastado desde lo emocional y empiezas a desarrollar unas condiciones importantes de estrés. El síndrome del trabajador quemado pues es una reacción psicológica en un primer momento. En un primer momento es un asunto de estrés que se va volviendo crónico y después empiezan a aparecer otras situaciones que hacen pensar que esa persona es una persona que en ese momento tiene síndrome del trabajador quemado. Entonces aquí vemos que hay unas características que fundamentan la diferenciación de este síndrome y tiene que ver entonces principalmente, y tú lo acabas de decir, con un desgaste emocional, psicológico que termina siendo también físico de forma significativa que afecta con el desenvolvimiento o el desempeño cotidiano de esa persona. Ese podría ser entonces un primer síntoma diferenciador de este síndrome, pero hay otros síntomas muy importantes también a mencionar aquí. Sí, hay otro síntoma importante además del agotamiento físico y mental y es precisamente que empiezan a tener como una desidia por el trabajo, una desmotivación muy grande y eso hace que se reduzca el compromiso de esa persona.
Entonces, por ejemplo, sucede mucho que hay personas que están totalmente apasionadas con su trabajo, pero llega un momento en que no siente deseo, no siente motivación, se siente muy agotado, solo quiere dormir. Y ahí ese es otro síntoma clínico, que precisamente la desmotivación para llegar a trabajar, y que esa persona que era tan comprometida de repente ya no quiere comprometerse, de repente solo quiere hacer lo básico. Ese es como el segundo elemento diferenciador en lo que es el síndrome del trabajador quemado. Y también hablamos entonces de una pérdida de esta motivación que genera este trabajo o este desempeño de la persona en una realización personal. Es decir, entonces alguien que ama o normalmente ama lo que hace, disfruta su trabajo, puede llegar a decir, no, odio esto que estoy haciendo, siento que no me gusta, esto no es lo mío, cuando sabemos que es una persona totalmente apasionada por esa labor, pero lo que hace o lo que genera todos estos sentimientos, emociones y sobrecarga es que esa persona manifieste no querer tener nada que ver con el trabajo que ha sido su realización personal, y es algo que muchas veces puede pasar desapercibido y simplemente se deja pasar como no, se cansó de ejecutar tal función, y no vemos más allá de lo que está pasando a nivel interno en esa persona que hace que tenga este desenlace además tan marcado con su realización personal. Sí, pero además de eso es que es algo como permanente en el tiempo. No es un asunto, por ejemplo, que salió muy cansado del turno, no es un asunto de hoy estoy agotado y necesito dormir, sino que además de tener como el espacio de descanso, es una condición que se conserva durante muchos meses, y cuando se conserva durante muchos meses uno puede ver que ese empleado empieza como a dejar de hacer las funciones de manera productiva, empieza a estar muy ensimismado y tampoco comparte espacios sociales. Entonces, claro, la productividad se viene abajo, empieza a cometer muchísimos errores y empieza a cuestionarse sobre su valor. Y esa persona que uno veía que tenía una autoestima alta, esa persona que uno veía que tenía mucha motivación por la tarea, empieza a no querer hacerla y a preguntarse si en realidad sí es bueno para eso que viene realizando. Ha sido muy triste, por ejemplo, ver personal de la salud que ha sido excelente en su proceso laboral, y en la época de pandemia, con tanta sobrecarga laboral, con tantas situaciones que nos pasaron, se empieza a pensar entonces, ay, ¿será que yo sí soy buena para esto? Ay, ¿será que tal vez me equivoqué? Después de venir como con un proceso laboral exitoso, pero claro, es que eso básicamente nos desbordó, y como nos desborda desde la demanda emocional, entonces empiezan a generar ese tipo de reacciones. Julie, bueno, hablándolo un poquito desde la literatura y en nuestros manuales diagnósticos como el CIE-10, el manual de enfermedades, y el DSM-5, podríamos decir que no está catalogado este diagnóstico como tal, no está en esta literatura. Sin embargo, se reconoce o se ha evidenciado desde el año 2000, nos dice la literatura, que la OMS lo reconoce como una dificultad para afrontar un estrés crónico que perdura en el tiempo y que tiene una sintomatología emocional, de etiología emocional, pero que tiene manifestaciones físicas, ¿cierto? Y es muy asociado a lo que conocemos como estrés, que tiene que ver entonces con un malestar emocional significativo, pero que termina también incluyendo un malestar físico significativo. Y aquí es importante resaltar, ya para que profundicemos un poquito en los síntomas y en las causas, que estos síntomas físicos pueden tener también consecuencias. Tú decías, es triste ver que el personal de la salud que ha tenido un proceso laboral exitoso pueda cuestionarse sobre su funcionalidad o sobre lo que hace, y vemos que entonces cuando hablamos de los síntomas físicos tenemos alteraciones del sueño, de la alimentación, hay ya poca o no la actividad física, pocos o no los periodos de esparcimiento fuera del trabajo, y estos síntomas físicos también agravan la situación, porque pues imagínate unos turnos que además en el personal de la salud no son menores a 12 horas, un agotamiento físico de entrada por el mismo turno, un agotamiento emocional por la sobrecarga laboral, y que no se tengan espacios de libre esparcimiento por fuera del trabajo, va a generar entonces también alteraciones tan severas con la parte de la salud física, que tienen consecuencias delicadas. Y hemos visto que, por ejemplo, en el personal de la salud es muy estigmatizado el tema del estrés laboral o del síndrome del quemado, donde entonces se minimiza, no, pero no manifiestes que estás cansado, o no hablemos del tema porque pues
incluso va a ser reconocido como una persona débil o como alguien que se queja constantemente. Y bueno, tú también hablabas ahora de que no es algo que salí cansado del turno y hoy no quise hacer nada, sino que vemos que es una constante en el tiempo, pero que se le resta como esa importancia que merece y sus consecuencias tan graves. Pero hay otro asunto, y es que generalmente el grupo social empieza a identificar lo que sucede. ¿Quiénes son los primeros que identifican? La pareja, la familia y los amigos, porque esa persona cada vez empieza a estar más ensimismada. Entonces es la persona que ya no se vincula ni en relaciones sociales básicas, como estar por ejemplo en un almuerzo familiar, porque todo el tiempo quiere estar dentro de su habitación, solo durmiendo, y todas las actividades productivas o de sano esparcimiento se vienen abajo. Entonces desde ahí, claro, uno empieza como a decir, esto está extraño, y hay que empezar a buscar ayuda precisamente para ese tipo de profesionales, porque lo que hemos visto es que son personas supremamente comprometidas, pero que las demandas emocionales son tan altas que ya no las logran cubrir. Bueno, si pudiéramos empezar a hablar un poco acá de las causas, hay varios factores a tener en cuenta, ¿cierto? Uno de ellos, si estamos hablando del trabajo, está asociado netamente entonces con una sobrecarga laboral donde no se distribuyan adecuadamente las funciones, los horarios, y no se tenga también en cuenta las aptitudes y las actitudes que tenga cada persona para desempeñar una función. Esto es un punto importantísimo porque se le resta mucha importancia, valga la redundancia, y es de los que más generan entonces este agotamiento o esta pérdida como del interés por realizar actividades. Pero podríamos hablar de muchas más causas. Yo pienso que hay dos cosas que son fundamentales en este síndrome del quemado. Uno es definitivamente el asunto de las características organizacionales, que era lo que decías. Una característica organizacional, por ejemplo, es que a veces algunas instituciones, por ahorrar un poco de dinero, tienen personal insuficiente. Si hay personal insuficiente en una institución, ¿qué significa? Que las personas que están a cargo empiezan a tener sobrecarga laboral para poder cubrir todo lo que hay que cubrir en esa organización. Esa es una característica de la organización. La segunda es que no están claras las funciones. Entonces hay una persona que resulta haciendo de todo, pero que no tiene claro en su manual de funciones qué es lo que tiene que hacer, cuál es el alcance de su trabajo y cómo entonces hacerlo de una manera productiva. Hay otra situación, y es que hay organizaciones que no permiten espacios de pausas activas. Las pausas activas tienen un sentido muy grande y a veces algunos empleadores lo ven como una pérdida de tiempo, pero las pausas activas lo que permite es precisamente hacer un par en la jornada laboral para que esa persona vuelva y se conecte con su propósito, tenga un espacio de esparcimiento con ejercicios específicos, con actividades específicas, y retorne de una manera más tranquila a sus actividades. Eso también es una característica organizacional. Y una cuarta característica organizacional es el asunto de las relaciones sociales. Recordemos que el trabajo no solo tiene la función de un asunto económico, también es un asunto de relaciones sociales. Todos hemos tenido amigos en los trabajos, todos quedamos con amigos, con amores o con desamores, ¿cierto? Desde ahí el trabajo también permite y tiene una función social. Entonces hay que prestar atención sobre todas las organizaciones que no permiten ese tipo de espacios. Y hay otro gran bloque que son los factores personales, los factores de riesgo personales. Por ejemplo, los estilos de afrontamiento que tengan las personas. Por ejemplo, si se conecta o no con el propósito de vida. Por ejemplo, que no tiene capacidad para manejar el estrés. Hay ciertas características de personalidad que lo llevan a uno a pensar que tal vez esa persona que tiene un rasgo depresivo, si tiene algún tipo de enfrentamientos en el trabajo, pues entonces el desgaste emocional va a ser mayor. Desde ahí hay que estar atentos a esos factores de riesgo personales. ¿Que eso cómo se mide en el trabajo? Generalmente cuando hay una entrevista laboral, lo que hace la persona que hace la entrevista es empezar como a perfilar esa persona y cómo sería su funcionamiento en ese cargo. Entonces hay personas que son excelentes desde el operativo, pero cuando se piensa en un ascenso también hay que pensar cómo esas características de personalidad pueden ayudar a que esa persona sea exitosa, o por el contrario, esa persona va a caer en un estrés laboral y posteriormente va a tener un síndrome del quemado. Esas dos cosas son fundamentales porque siempre son causas personales y hay asuntos que son organizacionales. Y bien que lo mencionas, porque las causas personales tienen que ver o tienen mucha relación también con factores protectores. Tú acabaste de mencionar los factores de riesgo,
pero como todo tiene un equilibrio, también hay unos factores protectores que también se evalúan desde las organizaciones y van muy relacionados con eso que mencionabas sobre los estilos de afrontamiento de cada persona. Ahí entonces uno, como empleador o como organizador de un manual de funciones, también debe por lo menos tener perfilado cómo es ese tipo de relacionamiento de la persona con los otros, ¿cierto? Cuáles son esos vínculos que generan un factor protector, si hay familia, si hay amigos, si hay estudios, si hay, no sé, cualquier cantidad de factores que tienen que ver con la forma en la que esa persona afronta una situación de estrés, porque ahora no vamos a decir que las situaciones de estrés no se van a presentar, porque sabemos que forman parte de la vida cotidiana y más en el trabajo, que sabemos que se convierte en la segunda casa, y alguna vez lo conversábamos en otro programa, que voy a trabajar en mi casa y voy a trabajar todo el día y voy a dormir en mi casa. Entonces ese trabajo y esa familia que se consigue en ese trabajo se vuelve entonces incluso con un impacto mucho mayor que otro tipo de vínculos, porque son trabajos que demandan mucho tiempo. Entonces cuando tenemos como el conocimiento un poco perfilado de lo que forma parte de la vida de cada uno de mis colaboradores, tengo también una forma más adecuada de saber dónde puede ser más operativo, dónde puede ser más funcional en ciertas actividades y demás, que también se subestiman y tienen que ver con la productividad de esta persona. Pero ahora el tema del cuidado de la salud mental en el trabajo ha cogido mucha más relevancia, ha tenido mucho más impacto, porque ya sabemos que entonces es un tema que está latente y bueno, después de la pandemia, en general el tema de salud mental ha sido parte de las agendas en primera lista, en primera fila de todos los gobiernos, porque se ha sabido y se ha dado cuenta que la salud mental se ha desbordado, ¿cierto? ¿Y quién no se va a interesar entonces por la salud mental de las personas que están siendo productivas en mi empresa, en mi trabajo, y trayéndolo a lo que hablábamos ahorita, a ese cuidado del otro, que es tan importante? Entonces yo creo que esa es una de las formas como de resaltar la importancia de hablar de salud mental en el trabajo. Y tú que tienes experiencia en todo el tema de salud ocupacional, sí que sabes de cuán importante o cuán graves son las consecuencias que se tienen si no se cuida la salud mental en las organizaciones, en el trabajo, en las empresas. Muchas empresas piensan que es un asunto solo de cumplir con la reglamentación, pero yo pienso que es muy importante pensar y tal vez trascender un poquito en que las organizaciones deben ser organizaciones saludables. Y ser saludable no significa que todos nos queremos y nos abrazamos todas las mañanas. No, eso no necesariamente es ser saludable. Ser saludable es más como pensar en términos de, si bien debemos ser productivos todos, también es necesario pensar de manera estratégica cómo ese colaborador que yo tengo puede ser mucho más productivo, pero cómo no se enferma en el intento de ser más productivo, cómo lo acompaño, cómo estoy ahí y cómo genero estrategias psicosociales que sean mucho más sanas. Por ejemplo, los estilos de liderazgo en las organizaciones. Hay estilos de liderazgo que generan un poco más de estrés que otro. La forma como se le dice al colaborador, la forma como se le hace el seguimiento, pero adicional a eso es la forma como lo retroalimentas, porque hay muchas personas que piensan, ve, yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal, y eso me genera como una inestabilidad, como que no sé una si angustia. Entonces sí, una angustia. Eso pasa mucho. A veces es importante, yo siempre he dicho, ponerse rojo un ratico, llamarlo y hacerle un reconocimiento si es necesario, o un llamado al orden, o tal vez exigirle un poquito más, obviamente todo en los términos del respeto. Sobre eso que estabas diciendo, hay un asunto importante, y es que digamos que estas situaciones se han vuelto tan cotidianas que incluso el Ministerio de Trabajo ha legislado sobre eso. Entonces es necesaria una aplicación de batería de riesgo psicosocial, pero también la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Qué son riesgos psicosociales en las organizaciones? Es pensar cómo la organización o el trabajo, tal vez por las demandas laborales o por asuntos externos, puede llegar a generar un estrés muy alto, y ese estrés hay que hacerle una intervención. ¿Para qué? Para que después la organización no se llene, nosotros lo llamamos casos blancos, no se llenen de casos blancos, sino que esos casos blancos sean intervenidos a tiempo para poder generar una nueva lógica y que vaya más en pro de organizaciones saludables.
Julie, y eso que dices que en muchas partes se pueden evidenciar como pequeñas acciones, el hecho de saber dirigirse, saber decir las cosas, pero generan grandes cambios. Y también me haces pensar en que el tema de salud ocupacional, no solamente, y claro, lo principal que estamos hablando acá es el tema emocional, pero no solamente tiene que ver entonces con la salud mental o el bienestar emocional de las personas, sino también con los implementos, los recursos o lo que se le proporciona a esta persona para que ejecute su trabajo, que este es otro de los temas que también se evalúan a la hora de medir el riesgo psicosocial, y es entonces los elementos que también tienen las personas para desarrollar funciones. Y hablamos entonces de equipos, de materiales de bioseguridad, de elementos que forman parte de su oficina o de su lugar de trabajo que le generen a esta persona comodidad a la hora de hacer su trabajo, que también es otro factor. Pues si yo debo hacer una actividad que requiere un equipo específico, pero tengo que hacer 50.000 maromas para conseguirlo, tengo que buscar dónde quien me lo preste, también genera además de una sobrecarga porque tengo que hacer una actividad adicional. Entonces tengo que también saber que cada que vaya a realizar esta actividad no tengo los elementos necesarios, no tengo los elementos de protección personal para el caso, por ejemplo, del personal de salud, y que pensemos en pandemia, atender un caso grave de COVID sin las mínimas condiciones de bioseguridad, pues genera también un malestar, una preocupación, me voy a contagiar a mi familia. Entonces mira cómo esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes tienen un impacto tan significativo en la vida de una persona, desde mi silla donde me siento a trabajar todo el día en la oficina 12 horas, hasta el tapabocas que necesito o hasta el computador que requiero. Son pequeñas cosas, y tú lo decías ahora, desde el saludo del día o hasta la forma en la que me retroalimentan lo que debo corregir, porque también es bien sabido que se requiere a veces generar una acción de mejora hasta una felicitación, pero entonces es desde ahí, desde esas pequeñas cosas, como se generan grandes cambios y que generalmente también se subestiman, aunque también hay empresas muy juiciosas que van más allá incluso de cumplir la norma, que es como algo indiscutible que debería hacerse, pero también lo hacen por crear familias y colaboradores más conscientes. Incluso en nuestro país se están implementando también desde hace algunos años las empresas familiarmente responsables, que cuentan entonces con unas medidas mínimas de condiciones para los empleados, donde se les proporciona esta calidad humana y laboral, y les permite también un disfrute del ejercicio de su actividad. Y bueno, me imagino que hay muchas entidades y conoces que han implementado también ciertas estrategias de bienestar laboral. Lo que pasa es que cuando uno habla de estos temas, de pronto los colaboradores piensan que van a hacer un montón de estrategias, y no necesariamente. Eso depende, uno, pues de la capacidad de la empresa. Definitivamente hay empresas que no pueden pagar ciertas estrategias, y no está mal, eso pasa en todas las empresas pequeñas, pero pequeñas acciones pueden empezar a generar un mundo. Por ejemplo, hay unas políticas muy específicas que se llaman equilibrio familia-trabajo, y en ese equilibrio familia-trabajo es, claro, esa persona debe ser productiva, pero también debe tener un espacio para disfrutar de su espacio familiar, de su espacio con los amigos y demás. Eso es necesario en las organizaciones, y eso debe estar como política, no porque lo exija la ley, sino porque es un asunto de conciencia organizacional y conciencia con mi colaborador, que es finalmente quien me sostiene la estructura del servicio. Hay otro ejemplo muy claro, y es que la mayoría de las personas que trabajan en el servicio a otras y todo el tiempo están trabajando, atendiendo personas, esas personas necesitan un espacio de desconexión. ¿Por qué desconexión? Porque, digamos, por ejemplo, si nosotras somos psicólogas y trabajamos todo el tiempo con la tristeza humana, hay que tener un espacio como de, bueno, listo, hasta aquí. Y hay que tener un espacio para desconectarse, para poder ir a ese otro rol y asumir otro tipo de cosas. Todos debíamos tener pautas sencillas de autocuidado y no son nada del otro mundo. Por ejemplo, para mí tiene sentido sentarme a leer algo que me saque de la realidad que estoy escuchando en el consultorio. Para mí eso tiene sentido. Leer es mi actividad de autocuidado, pero no leer sobre las cosas terribles que le pasan a las personas, porque eso los escucho en consulta muchas veces. Es más como leer otro tipo de cosas. Por ejemplo, ver películas que impliquen violencia, para mí es terrible. Entonces mi estrategia de autocuidado es no ver ese tipo de películas, veo otro tipo de cine. Esas son las mías, las propias,
Pero cada persona en su lugar de trabajo también tiene que pensar qué me permite a mí hacer el pare de mis funciones y qué me permite a mí descansar, desconectarme, hacer otras cosas. ¿Que te quieres ir para Santa Marta y necesitas vacaciones? Pues es importante también, el mar es muy sabroso. Pero entonces lo que vemos muchas veces es que tal vez algunas organizaciones quieren que esa persona esté bien, que se tome el descanso, pero esa persona empieza a desarrollar una adicción al trabajo. Y entonces si le quitas el trabajo ya no hace nada más. Yo siempre he dicho que es muy grave cuando uno habla con una persona que solo habla de trabajo. Porque es que además del trabajo somos 1.000.000 de esferas y somos 1.000.000 de dimensiones. Entonces además del trabajo, que te guste el cine, que te guste salir a caminar, que tengas grupos de amigos, esos son factores protectores. Y eso no te lo genera la organización, eso te lo generas tú mismo. Desde ahí hay que empezar también a pensar que la salud mental en las empresas, las organizaciones pueden generar unos espacios, pero ¿qué hago yo? Yo como ser humano, ¿qué hago para estar tranquilo? Yo como ser humano, ¿qué hago para cuidarme? Porque el cuidado también pasa por una plataforma grandísima que es el autocuidado. Julie, y con esto que mencionas del autocuidado, yo creo que es importantísimo resaltar algo y es la responsabilidad que tengo conmigo mismo. Tú lo decías en otras palabras, cómo busco yo la forma de desconectarme un poco, pero entonces es también pensar cómo empiezo a identificar cuándo ciertas situaciones se están convirtiendo en algo tan grande que me está generando un peso y qué estoy haciendo para trabajar en ello. Si bien es importante saber que la institución, la organización o la empresa debe brindar unas garantías mínimas de condiciones laborales, también está la responsabilidad que yo tengo con mi cuidado y es lo que tú decías. ¿Qué tanto tiempo saco para respetar las horas de sueño que normalmente debo tener? ¿Qué tanto tiempo saco para cuidar de mi alimentación? ¿Qué tanto tiempo dispongo para buscar espacios de sano esparcimiento que no necesariamente deben estar sujetos a los que la empresa o la organización me brinde, sino los que yo, como persona que se cuida, busca para ese mismo cuidado y minimizar los daños que genera entonces este síndrome del quemado, que además mira que su nombre hace alusión a algo que genera tanta molestia como que te estás quemando y sientes que no puedes con ese cansancio, con esa fatiga y que está siendo más fuerte que tú. Entonces yo creo que en este punto es muy importante que nos evaluemos, nos autoevaluemos más bien sobre qué estamos haciendo para cuidar de nuestra salud mental y claramente en nuestro trabajo. Julie, voy a invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. Hola, hoy queremos contarte un poco sobre el síndrome del desgaste profesional o burnout. También lo puedes escuchar como síndrome de la cabeza quemada, del trabajador desgastado y cualquier sinónimo que tenga que ver con un trabajador agotado mentalmente. Y te preguntarás, ¿qué es eso o cómo sabes si lo tienes? Pues bien, este síndrome es básicamente agotamiento emocional y se puede identificar con síntomas muy leves como cefaleas o fatiga, hasta síntomas muy severos como ineficacia, irritabilidad e insatisfacción con todo lo que se hace. Las empresas se ven afectadas por un alto ausentismo laboral y las personas notan un escepticismo total con su labor. Entenderás que todas estas características hacen a una persona emocionalmente inestable y todo lo que antes lo motivaba ahora lo hace infeliz, por lo que su productividad y rendimiento disminuirán por montones. Y por más que se esfuerzan, sienten que el trabajo nunca se termina. Ojo, no es que todo el que tenga apatía por su trabajo sufra este síndrome. Son aquellos que tenían pasión, entusiasmo y disfrute de su labor, y de buenas a primeras comenzaron a perder el gusto por lo que hacían. Generalmente lo puedes observar en personas que trabajan interactuando con otras personas o que tienen que permanecer largos periodos de tiempo en una misma tarea. Aunque debes tener en cuenta que se puede presentar en todas las áreas laborales. ¿Qué hacer para evitarlo? Evita las jornadas laborales de más de 8 horas continuas. Intenta cambiar de ambiente laboral o tener uno cómodo y agradable. Realiza pausas activas para generar cambio y descanso mental. Lleva un estilo de vida saludable, con buena alimentación y ejercicio. Busca apoyo emocional y habla con otros cuando necesites ayuda. Las empresas deben tener presente la remuneración económica y la emocional
como ya lo habíamos mencionado en nuestro video de salario emocional. Si sientes que padeces de este síndrome o que alguien en tu compañía lo tiene, empieza a evaluar las causas y mejor aún si te asesoras por profesionales para cortar el problema de raíz y recuperar la buena actitud de tus colaboradores. Bueno, entonces este tema, Julie, que además, como todos los temas que tratamos en salud mental, tienen mucha tela para cortar y bueno, también se nos va acabando el tiempo. Yo creo que el mensaje acá fue importante. Hablamos entonces de qué es el síndrome del quemado, cuáles son sus principales signos, síntomas o características, cómo se identifica, cómo se le puede dar manejo, gestión. También hablamos del autocuidado, cómo las personas pueden tomar partida del propio pensamiento de mi cuidado y el de las personas que me rodean. Y yo creo que aquí también entonces sería importante dar un cierre sobre por qué nosotras hablamos entonces de este tema tan importante, por qué no debemos dejarlo como un programa más, sino decir, bueno, aquí nos están hablando de esto, pero entonces ¿de qué manera lo aplico? ¿De qué manera le doy la importancia que merece? Yo pienso que hay un asunto relevante en esto, y es que en salud mental lo primero que hay que hacer es bajar el mito. Yo creo que todos hemos pasado por ciertos espacios laborales que hacen que uno se sienta muy agotado. ¿Por qué? Porque los horarios son muy largos, porque las demandas emocionales son altas, pero más allá de lo que suceda en ese espacio de trabajo es cómo yo, como ser humano adulto y responsable, también permito o no permito ciertas cosas en las organizaciones. Yo entiendo que todos tenemos que trabajar, eso es muy claro, porque pues, es difícil no trabajar, ¿cierto? Pero también es cierto, es hasta dónde yo permito o puedo estar en espacios laborales. Yo no estoy diciendo que todos debemos renunciar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo no esperes a que te quemes, empieza a emprender y hacer cosas específicas que te ayuden a mantenerte en esos espacios laborales que quieres estar. Y si ya no quieres estar, también es importante entonces empezar a reflexionar, ¿por qué no quiero estar? Porque puede suceder que tienes síndrome del quemado y no te has dado cuenta y de repente ya no quiero hacer nada de esto. Hay que buscar ayuda a tiempo, pero antes de ir donde un profesional externo también es pensar qué hago yo y qué he hecho yo para poder estar bien como ser humano. Bueno, yo creo que aquí el mensaje es muy claro, no esperes a estar quemado, no esperes a sentir que ya no puedes más, sino que empecemos con las estrategias de autocuidado, evaluemos dónde estamos, qué estamos haciendo, qué disfrutamos de ello. Y claro, cuando sabemos que las cosas se han salido de control, pues buscar ayuda profesional, que es lo que siempre nosotros recomendamos. Julie, yo quiero agradecerte por habernos acompañado en nuestro programa del día de hoy. Espero que puedas estar con nosotros en una próxima oportunidad. Y bueno, pues este tiempo para nosotros es muy valioso porque compartimos saberes con personas que aportan a todo el conocimiento que queremos transmitir a nuestra comunidad. Entonces te agradezco muchísimo el espacio y espero contar contigo en otra oportunidad. A ti por invitarme, mil gracias. Bueno, y quiero agradecer finalmente a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez, a nuestro equipo de comunicaciones, a nuestro canal comunitario Corpagua TV por permitirnos llegar a ustedes a través de nuestro programa Sanamente, que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Nos vemos en otra próxima oportunidad con nuevos temas de interés en salud mental.